Hola, como ya me había presentado en el video anterior, me llamo Fátima, tengo 25 años. En este video quiero hablarles sobre mi embarazo de mi hijo que actualmente tiene 4 años. Yo supe que estaba embarazada cuando tenía 20 años. Recién había decidido cambiar de carrera. Yo apliqué y quedé. Cuando iba a iniciar clases, recuerdo que iba a ser el 10 de enero y yo me enteré que estaba embarazada el 7 de enero, si mal no recuerdo. Obviamente cuando yo supe de esto, no fue una noticia que al momento me pusiera a brincar de alegría. La verdad, yo tenía mis planes un poco claros en todo ese tiempo. Sabía que lo primero que quería era terminar una carrera y enfocarme en eso, en mis estudios. Obviamente cuando digo esto, pues no lo digo como que solamente me estaba cuidando con el método del ritmo o esperando que por algún milagro no quedara embarazada. No, yo me estaba cuidando y aún así pues quedé embarazada. Entonces, cuando yo me enteré de esto, pues obviamente no era una noticia que yo esperara, no era algo que esperara ni en ese momento y a lo mejor ni siquiera un año después de haber empezado mi carrera. Ya después, hasta estas fechas, me di cuenta que hubo signos pequeñitos que me dijeron que algo estaba cambiando en mi cuerpo, pero yo jamás supe detectarlos antes de tiempo porque no eran cosas que se me hicieran anormales. Semanas antes de que me tuviera que llegar la regla, yo me había ido de vacaciones con mi papá. Fuimos a la playa y yo jamás había ido a la playa. Entonces, cuando estaba allá, tenía demasiados bochornos. Me sentía súper cansada todo el tiempo, quería estar dormida. Aparte de que, aunque yo no sentía antojos, me daba un hambre inexplicable. Me recuerdo que ahí tenía buffet del hotel y yo de verdad a veces quería atascarme de todo lo que veía, como si jamás en mi vida hubiera comido diferentes comidas o todas las comidas que daban ahí. Yo siempre quería comer a manos llenas. Cuando me metía a la piscina o a veces cuando estaba en el mar, recuerdo que también llegaba a tener ciertos como calambres. En el área más o menos donde una mujer siente los cólicos, tenía yo muchos calambritos, pero siempre pensaba que era tal vez por el movimiento del agua. El punto es que ya cuando supe que estaba embarazada, pues entendí que todo eso no era algo normal, ni eran cambios que estaba sintiendo en mi cuerpo por la playa. La verdad, muy en el fondo quería sentirme feliz, pero no podía. Realmente fue una montaña rusa de emociones los primeros 4 meses de mi embarazo, porque yo sabía que era muy exacta, jamás había tenido retrasos, ni siquiera por estarme cuidando llegué a tener retrasos. Entonces yo sabía que no era un falso positivo cuando me hice la prueba casera. Después lo confirmé con una prueba de sangre y también salió positiva. Entonces a esas alturas era un hecho que estaba embarazada y iba a iniciar mis clases en la universidad estando ya embarazada. Actualmente el papá de Patricia estamos separados, pero en ese momento, para ese entonces, obviamente cuando yo supe que estaba embarazada, fue estando en compañía de él. Él siempre me dijo que pues íbamos a estar juntos en eso y pues prácticamente así fue, estuvo conmigo. La cuestión es que yo, a pesar de saber que ya no había como que dudas realmente, yo no quería aceptarlo. Me costó muchísimo tiempo aceptar todo lo que venía de la mano con un bebé. Yo estoy totalmente de acuerdo en que cada mujer decida si quiere ser madre o no quiere ser madre. Yo sabía que eso podía ser tal vez una opción para mí porque yo no planeaba ser mamá, pero aún así, de verdad, jamás me atreví ni a intentarlo. Hubo muchas ocasiones en que algunas personas les comentaba esa opción por la que yo no opté. Cuando yo platicaba esto con esas personas, la verdad me sorprendía mucho cómo llegaban a sentirse con toda la autoridad y como con toda la perfección del mundo de darme a entender que aunque yo haya querido evitar quedar embarazada y al final quedé, pues era algo con lo que tenía
cargar, porque literalmente así me lo decían. Siempre que metían su opinión, que yo jamás pedía, era como para hacer ver a mi embarazo y a mi hijo como una carga, algo con lo que tenía que estar cargando toda mi vida y algo con lo que tenía que lidiar de ahora en adelante. Creo que trataban de ser comentarios pro vidas y positivos, pero ni siquiera lo hacían de una manera respetuosa ni adecuada, en vez de hacerme ver que no había nada de malo en tener un bebé que yo no había planeado, pues lo hacían ver como si hubiera sido un castigo por querer evitarlo. Pero todo el mundo opinaba como si hasta la fecha hubieran estado aquí conmigo para hacerse cargo de mi bebé junto conmigo. Yo tardé mucho, como les dije, tardé casi 3 meses en poder hablar con mis papás y decirles lo que estaba pasando. La verdad, antes de esos 3 meses yo me sentía con mucho miedo, me sentía con nervios sobre cómo lo iban a tomar, sobre cómo iban a reaccionar. Pero la verdad, en el embarazo de mi hijo, ya se estaba haciendo cada vez más imposible tratar de mantenerlo oculto o de no decirles. Porque, de hecho, desde que fui también de vacaciones con mi papá me he dado cuenta que me veía como un poco más llenita de la cintura. Pero yo eso pensaba que era tal vez pues todo lo que fue de la comida de Navidad y todo eso. No sé, buscaba muchas excusas o buscaba todos los motivos posibles existentes para también encontrarle algún motivo por el cual me veía así. Pero no, prácticamente creo que me veía así por mi embarazo. A pesar de que apenas iban 3 meses, yo sentía que ya me empezaba a ver como una mujer embarazada, porque me empezaba a poner demasiado llenita, más que nada de ahí de mi cintura y de la cadera. A quien le dije primero de esto fue a mi mamá, porque yo vivía con ella. Le platiqué y la verdad a mí me sorprendió mucho la manera en la que reaccionó, porque a pesar de que no era algo que tampoco ella esperara, ni era algo que ella quería que sucediera en esos momentos que yo estaba tan entusiasmada con iniciar una carrera que me llamaba demasiado la atención, pues no lo tomó mal ni tampoco fue tan dura conmigo. A mi papá la verdad no sabía ni siquiera cómo decírselo, porque él era quien me estaba ayudando con los gastos de la universidad, y de hecho me daba mucho miedo que después de saber eso pues dejara de ayudarme totalmente. Se sintieron decepcionados conmigo, pero pues obviamente no era algo que los hiciera brincar de alegría al momento en cuanto se enteraron. Después de eso me sentí un poco más tranquila, el hecho de que ya supieran lo que estaba pasando y pues todo lo que iba a pasar más adelante. Empecé a llevar el control de mi embarazo a los 3 meses aproximadamente, y aunque yo estaba demasiado preocupada por el hecho de que no había tomado vitaminas en esos primeros 3 meses, la verdad es que en cuanto estuve atendiéndome, me revisaron, me hicieron un ultrasonido y todo a mi bebé, y al parecer todo estaba en perfecto orden. Mi embarazo fue un embarazo sano, pero honestamente a mí no me cayó el 20 de ser mamá hasta como los 5 meses. A pesar de que ya le había dicho a mis papás, de que toda mi familia y muchas personas cercanas a mí sabían que estaba embarazada, yo todavía estaba en parte como que en negación. A pesar de haber estado como en esa negación, muy en el fondo yo sabía que tal vez solamente necesitaba tiempo para poder emocionalmente con todo lo que estaba pasando, con todo lo que estaba cambiando y con todo lo que iba a cambiar más adelante. Desde que supe la verdad que estaba embarazada, recuerdo que bajé una aplicación para ir viendo todo el desarrollo de mi bebé. Siempre me tomaba mis vitaminas, jamás dejé de hacerlo. Acudí a todos y cada uno de los estudios que me mandaban a hacer. Iba también lo más posible a las pláticas que daban en el hospital donde yo me estaba atendiendo mi embarazo. Y la verdad también me gustaba verme al espejo, tomarme fotos y ver cómo iba avanzando y se me iba notando mi embarazo. En la cita en la que yo por fin como que acepté todo, a pesar de lo difícil que pudiera llegar a ser en un futuro, fue cuando tenía como 5 meses. Creo que fuimos a un ultrasonido en el que se iba a ver más a detalle mi bebé, y pues ya estaba más grande obviamente. Yo estaba emocionada por saber qué iba a ser,
porque muy en el fondo yo quería que fuera un niño. Y recuerdo que en ningún ultrasonido se dejó ver, ni en ese ni en todos los que me hicieron más adelante. Recuerdo que lo miré ya muy avanzado, obviamente, el embarazo. Mi bebé ya se veía claramente formado. Y cuando escuché su corazón de manera muy atenta y lo miré latir y lo miré tan grande, recuerdo que ese fue el momento en el que entendí que de verdad él estaba ahí y que de verdad todo estaba sucediendo y pues que realmente nada iba tan mal como yo lo estaba imaginando. No dejé de estudiar en todo ese tiempo, incluso aunque yo tenía miedo que dejaran de apoyarme con la universidad, pues mi papá nunca lo hizo. Entonces cuando yo me di cuenta que las cosas no iban mal como yo lo pensaba demasiado, pues fue cuando estuve plena y estuve tranquila y estuve feliz y por fin dejé de reprimir esas emociones positivas hacia mi embarazo y todo lo que venía. Bueno, a pesar de que mi embarazo fue un embarazo sano en toda la extensión de la palabra, lo único feo de ahí fue que cuando inicié el tercer trimestre, recuerdo que tenía un dolor horrible en la ingle, en el entrepierna, que no me dejaba casi hacer nada. Caminaba muy apenas, la verdad me lastimaba mucho hasta para caminar. Si estaba en alguna posición de pie o sentada me costaba muchísimo trabajo cambiar de posición, incluso cuando estaba dormida. A veces prefería 1000 veces dormir de un solo lado que tratar de dar vuelta a la cama porque era como un martirio, era de verdad un dolor horrible e inexplicable. A eso sumándole que también me salió una hernia durante ese mismo último trimestre y también me costaba muchísimo trabajo poder caminar, ya fuera mucho o poco, pero que no me doliera, eso era lo difícil. Ahí eran incluso dolores como tipo calambres que me daban. Obviamente me habían dicho que ambas cosas eran pues por el peso del bebé y por lo mucho que se había estirado mi pancita. A pesar de que tardé en tomar vitaminas prenatales, todo mi embarazo fue saludable, fue un embarazo sano y realmente no hay ni siquiera algún indicio que pueda decir que por no cuidarme o no ser responsable en el embarazo pues era cuestión o era una causa de que Patricio naciera con autismo. Tampoco el hecho de que al inicio estuviera en negación y tuviera ciertos sentimientos reprimidos, pues tampoco quiere decir que eso tuvo que ver con esta condición de mi bebé. Y bueno, esto es todo. La verdad, el parto es otro tema, es algo muy aparte de todo lo que puede englobar o enlistar, que fue el embarazo, el parto y la cuarentena. Creo que lo peor de las tres cosas fue la cuarentena. Si quieren que haga otro video contándoles sobre mi parto y parte de la cuarentena, pues me gustaría que me lo hicieran saber. Por el momento fue todo. Me gustaría también saber si tienen algunas preguntas, algunas dudas, si quisieran que hablara sobre algo en específico. La verdad es que hay 1000 cosas que a mí me gustaría hablar referente a todo esto, a tener a un niño de 4 años con autismo, a cómo fue que me di cuenta sin yo conocer tan a fondo el autismo tampoco, igual que muchas otras personas que hay por ahí. Y pues no sé, también es como sobrellevé todo. Cuando yo supe que había la posibilidad de que Patricia fuera autista, pues la verdad, por el poco conocimiento que tenía de ello, muchas veces me sentí culpable por todo esto que pasó en el embarazo. Después entendí que esas cosas no tienen nada que ver. En la descripción pues voy a dejar mis redes sociales. Realmente Facebook era una página que usaba antes para hacer transmisiones de videojuegos y esos fueron unos inicios totalmente diferentes a estos, pero la página ahí sigue, la tengo todavía activa, aunque ya no estoy haciendo el mismo contenido que hacía antes. Les agradezco mucho si vieron mi video y pues espero recibir respuestas de este. Muchas gracias y adiós.